Hola amigos, buenas noches. ¿Se oíste escuchar? Ok, creo que ya está. Entonces, bien, vamos a empezar. Ok, bueno, la clase de hoy es de... Voy a ver si estoy grabando porque luego se me olvida. Sí, la clase de hoy va a tratar de geometría. Bien, vamos a ver un poquito de geometría. Geometría analítica. Ok, hoy estamos a 11 del 8 del 22. Bien, el día de hoy vamos a definir un concepto importante. La clase anterior vimos pues algunas definiciones sobre qué significa punto, qué es una recta. Vimos qué significa que entre dos puntos pase, digamos, una recta y que sea la distancia más corta entre ellos, o sea, que es un segmento de recta. Y el día de hoy justo vamos a hacer la introducción a lo que es la distancia entre dos puntos. En particular, esto nos va a servir para otros problemas. Por ejemplo, podemos particionar una recta en n partes en ciertas razones. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de continuar, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. No sé si eso está funcionando bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no. Ok, bien. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, entonces hoy vamos a ver distancia entre dos puntos. Distancia, distancia entre dos puntos. Vamos a hacer una breve deducción entre dos puntos. Y vamos a ser un poquitito formales nada más. Recordemos que estamos trabajando en R2, o sea, en el plano, en R2. Y esto es igual a R, al producto cartesiano R cruz R. Y esto, digamos, como un conjunto, lo podemos ver como las parejas ordenadas. No la voy a poner X, Y. Bueno, sí, de hecho sí. Va a ser cómodo que lo trabajemos como las... el plano se define como el producto cruz R y es el conjunto de las parejas ordenadas X, Y que tales que, bueno, de hecho podemos decir que pertenecen a R cruz R, pero tales que la X pertenece al primer conjunto, o sea, a R, y Y pertenece a R. Esta es una definición muy formal de lo que es el plano, es R cruz R. Bien, y entonces nosotros, este va a ser nuestro espacio de trabajo, R cruz R. Y vamos a ver qué significa distancia entre dos puntos. Bueno, pues voy a hacerles una gráfica aquí, más o menos pues para tener una perspectiva de lo que vamos a hacer. Voy a poner aquí mi eje coordenado. Este va a ser el eje de las X. Y de hecho antier vimos un poquito sobre coordenadas. Si recuerdan, pues tenemos cuatro cuadrantes, se recorren en el sentido levógiro, siempre es en sentido levógiro. Y bueno, vimos un poquito de qué coordenadas satisfacen estar en cierto cuadrante y vimos pues que en particular las coordenadas que caen sobre algún eje no están en ningún cuadrante. Porque bueno, por ejemplo, si tienen un puntito que está, por ejemplo, aquí, en X positivo y Y vale cero, pues no podemos definir si está en el primer cuadrante o en el cuarto, ¿verdad? Entonces solamente definimos que está sobre algún eje, en particular sobre el eje de los reales. Solamente como breve introducción, este es el eje de las X y este es f de X, es decir, la imagen, la imagen. Es decir, nosotros damos puntos aquí abajo y esos puntos se proyectan hacia una imagen, hacia una altura. Y entonces aquí se forman gráficas y se forman un montón de objetos. Bueno, le vamos a llamar f de x y no simplemente le vamos a llamar y. Ok. Bueno, y entonces voy a definir dos puntos, cualesquiera. De hecho, aquí no importa. Por ejemplo, voy a definirlos en el primer cuadrante. Voy a definir al punto y los voy a definir con color rojo. Este es el puntito, no sé, por ejemplo, el punto A. Y acá voy a poner por aquí el puntito B. Y entonces a mí me gustaría saber cuál es la distancia entre esos dos puntos.
Bueno, pues distancias hay muchas, ¿verdad? Podemos considerar, o sea, por ejemplo, podemos tomar un cordón, por ejemplo, y entonces tratar de unir estos dos y hacer una especie de curva de este estilo. Y entonces luego esta curva la tensamos, o sea, digamos, la estiramos completamente y medimos con una regla, pero pues esto es ineficiente, ¿verdad? Esta distancia es máxima. Bueno, no máxima, sino que es mayor a la mínima. Entonces nosotros estamos buscando la mínima distancia entre dos puntos. Ahora, uno de los postulados de Euclides dice que por dos puntos pasa una y solo una recta. Por dos puntos, o sea, es única. Entonces, dame dos puntos y por esos puntos va a pasar una única recta. Entonces, sobre estos dos puntos voy a construir una recta que va a ser más o menos... Híjole, aquí cómo le hago. Esta regla creo que no la puedo manipular bien. Vamos a ver si lo puedo manipular. No, creo que... No, bueno, como sea. Mejor lo voy a hacer a mano. Bien, entonces vamos a hacer nuestra gráfica. Quiero que pongan atención porque voy a usar el teorema de Pitágoras para hacer la deducción de la fórmula. Entonces, están esos dos puntitos y lo que voy a hacer es, voy a trazar una recta. Recuerden que una recta es aquel lugar geométrico o aquel conjunto de puntos que no tiene inicio ni tampoco tiene fin. O sea, continúa en el empieza en el menos infinito y continúa en el infinito. O sea, no podemos, digamos, saber dónde empieza y dónde termina. Sin embargo, un segmento de recta sí que podemos saber dónde empieza y dónde termina, porque está limitado por dos puntos. Esa es la definición de segmento de recta. Bueno, y en particular aquí tenemos uno. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es hacer una proyección de los puntos respecto al eje de las X. Y esa proyección la vamos a hacer, digamos, ortogonalmente al eje de las X. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trazar una recta que pase, y lo voy a poner de otro color. Lo voy a poner de verde. Una recta que pase por el punto B y que sea ortogonal al eje de las X. Es decir, que se formen 90 grados aquí. Voy a hacer lo mismo con el A y respecto a las X. Y voy a hacer lo mismo con el A y el eje de las Y. Y se va a formar, si ustedes pueden ver aquí, una especie de... Bueno, no es una especie, es de hecho un triángulo. Un triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. Este es el ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el segmento recta AB. Y bueno, vamos a tener catetos desde luego, pues porque recuerden que, por definición, un triángulo es rectángulo si y solamente si se cumple el teorema de Pitágoras. Es decir, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es un teorema. Entonces, y lo voy a enunciar. Quiero que, por favor, todo lo que enuncie así lo escriban, se lo memoricen y con el paso del tiempo lo van a aprender. Voy a hacer un poquito formal. Voy a poner teorema. Teorema. Un triángulo es rectángulo. Y bueno, ¿qué significa que sea rectángulo? Pues que tiene uno de sus ángulos recto, ¿no? O sea, 90 grados. Un triángulo es rectángulo si y solo si sí y solo si la suma del cuadrado de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Al cuadrado de la hipotenusa. Ahora, quiero que pongan mucha atención en este tema, porque cuando veamos a la circunferencia, por ejemplo, vamos a tener que calcular muchas distancias. Entonces, la fórmula de la distancia es fundamental. Ahora, lo que yo voy a suponer es que, por ejemplo, esta línea verde que tengo aquí corta en el eje de las X. Bueno, voy a poner puntitos de otro color para que no se confundan. Voy a poner con color amarillo, por ejemplo. Este es donde corta, aquí es donde corta, aquí es donde corta y aquí es donde corta. Ahora, voy a poner exactamente qué números son esos. Por ejemplo, este le voy a poner, se me ocurre ponerle x1
a este puntito, este vale x1. X1 es un número, el que ustedes quieran, pero está sobre el eje de las x. Y desde luego que es un número real. Puede ser cualquiera, puede ser negativo. En este caso estaríamos recorriéndolo hacia el segundo cuadrante, ¿no? Bueno, este lo voy a poner x sub 2. A este de aquí le voy a poner y sub 1. Y a este le voy a poner y sub 2. Ok. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que entre este puntito amarillo y este otro puntito amarillo, la distancia que está recorriendo digamos, este cateto, es lo mismo que x2 menos x1. Esta es la distancia que está recorriendo, o sea, es esta distancia grandota, y así quiero que lo vean, como esta distancia grandota, pero yo no quiero toda la distancia, me estorba este pedacito, ¿verdad? Este pedacito yo no lo quiero. Y este pedacito justamente vale x1, o sea, al pedazo grandote le quito este pedacito, ¿no? Entonces quiero que lo vean de esa forma. A ver, quizás sea más conveniente si lo pongo con color. Voy a ponerlo con este color y quiero que lo vean de esta forma. O sea, yo aquí tengo, voy a ponerlo por aquí abajito, yo aquí tengo todo este pedazo, así, digamos, puedo verlo como una especie de vector, si que ustedes quieren. Pero yo no quiero todo ese pedacito, yo nada más quiero de ese, nada más quiero lo que esté en rojo. Entonces, o sea, le voy a quitar este pedacito pequeñito. Y justamente el pedazo grande vale x2 y este aquí vale x1. Entonces a x2 le quito x1 para quedarme únicamente con este pedacito que yo quiero aquí. Y voy a hacer lo mismo con el eje de digamos con este cateto. Este cateto mide y2 menos y1. Si alguien tiene preguntas del por qué estoy haciendo esto, bueno, puede expresarlo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora voy a definir cuál es la distancia entre el punto A y el punto B. En particular le voy a poner la D de distancia. O sea, esto tiene una medida D. Así lo voy a poner. ¿Qué significa esto? Y así como en dibujo técnico. Lo voy a poner con flechitas. ¿Qué significa esto? Que ahora voy a hacer uso de este teorema, el teorema de Pitágoras, para poder describir matemáticamente o analíticamente la distancia entre el punto A y el punto B a través del teorema de Pitágoras. Ok. Bueno, entonces si ustedes lo voy a poner aquí como una definición. No como teorema, lo voy a poner como definición. Definición. Y la definición se llama, es la definición distancia, ¿verdad? Distancia. Bien, pues la distancia entre el punto A y el punto B lo voy a denotar como D, con una D, y voy a abrir un paréntesis y le voy a poner los puntos o las coordenadas que me gustaría calcular. En particular le voy a poner el punto A, el punto B. También pueden ir coordenadas, o sea, dos pares de coordenadas aquí. Vamos a ver ejemplos más adelante. Y esto es igual, por definición, a, estamos calculando la hipotenusa. Usando el teorema de Pitágoras vamos a decir que esto es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. O sea, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, ¿qué es este y sub 2 y y sub 1? Estos numeritos que estoy poniendo aquí se llaman subíndices. Los subíndices los usamos para, digamos, es como ponerle apellido a una variable. O sea, la variable se llama x, pero yo le quiero poner apellido para distinguirla de las demás. Entonces, pues les pongo un subíndice y entonces así ya las puedo distinguir. En particular, lo que quiero, o sea, ¿de dónde salió esta fórmula? Y alguno me preguntará, pues sí, se ve muy bonita la fórmula y todo, pero ¿por qué quedó así? ¿Por qué quedó dentro de una raíz? Bueno, les recuerdo que el teorema de Pitágoras dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, un cateto vale x2 menos x1. Este es un cateto completo. Y esto lo elevo al cuadrado más y2 menos y1. Esto lo elevado al cuadrado. O sea, son estos dos catetos. Este cateto de aquí y este cateto de acá. Que justamente son los que están aquí en el triángulo marcados, ¿verdad? Son estos dos. Bueno, ¿y quién es la distancia? La distancia es la hipotenusa, ¿están de acuerdo? Pues esto es igual a d cuadrada, así lo puedo ver. Bueno, pero yo quiero la distancia y me están dando la distancia al cuadrado, que es lo que nosotros hacemos. Ustedes están acostumbrados a sacar raíz cuadrada inmediatamente y no es algo que esté mal, pero particularmente no les va a ayudar a temas más generales. Digamos, a expresiones más generales cuando tengan potencias que no sean 2.
Entonces lo que ustedes tienen que hacer es proponer este número a una potencia tal que este 2 se simplifique. Y les voy a poner aquí un par de definiciones. Recuerden que lo que ponga en verde son fórmulas que, digamos, nos van a ayudar a resolver cierto ejercicio. Recuerden que a a la m todo elevado a la n, o sea, la potencia de la potencia es igual al producto de las potencias, a la mn. Y les recuerdo que existe el inverso multiplicativo. Dentro de los números reales existe el inverso multiplicativo. Entonces le voy a poner, si a es diferente de 0, existe, esta e volteada en matemáticas significa existe, proviene del inglés existe una a la menos 1, así la voy a anotar, a la menos 1, tal que a que multiplica a la menos 1 es igual a 1. Con estas dos cositas voy a trabajar. Entonces fíjense, en lugar de sacarle raíz cuadrada, lo que quiero que ustedes hagan es acostumbrarse a trabajar con los exponentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo voy a proponer que lo elevo todo esto a la 1 medio. ¿Por qué? Cuando elevo a la 1 medio aplico esta definición y multiplico los exponentes. 2 por 1 medio, pues nos queda 1, ¿verdad? 2 por 1 medio les queda la unidad. Pero recuerden que esto es una ecuación, por lo tanto lo que hagan de un lado lo hacen del otro. Si elevan a la 1 medio de un lado, bueno, pues del otro también. Pero, aquí se me olvidó anotarles algo importante. ¿Cómo convertimos una potencia fraccionaria cualquiera a una raíz? Bueno, recuerden que si tienen una expresión de la forma a la m partido por n, esto es lo mismo que la raíz. Y aquí es algo un poquito delicado de cómo nombran a la raíz. Ustedes, bueno, me incluyo, sabemos nombrar la raíz cuadrada, la raíz cúbica, posiblemente la raíz quinta, la raíz sexta. Sin embargo, lo que quiero que ustedes hagan es de que digan la raíz de orden y el numerito de, digamos, el numerito de la raíz. Raíz de orden 2 o raíz de orden 3. Pueden decir raíz cuadrada, raíz cúbica, pero se les van a acabar, digamos, la forma de nombrarlas después de x3. X cuarta, por ejemplo, perdón, raíz cuarta, raíz quinta se vale. Pero, por ejemplo, ¿cómo expresan, por ejemplo, esta raíz? O sea, ¿qué tipo de raíz es? ¿Raíz 17ava? Eso no tiene sentido. Bueno, lo que yo les propongo es decir raíz de orden 17. O sea, de orden y luego decir el numerito del orden de la raíz. Bueno, después de ese comentario, entonces esto lo puedo ver como a la m partido por n es la raíz de orden n de a la m. Quiero que observen una cosa, que el numerito que está abajo está en el orden de la raíz y el numerito que está arriba de la fracción es el que acompaña a la base dentro de la raíz. Por lo tanto, eso es lo que voy a aplicar aquí. Aquí lo voy a aplicar en este ejemplo. Entonces, lo que puse en verde es un medio. Entonces puedo ver que la raíz es de orden 2 y todo lo que está dentro de la raíz lo voy a elevar a la 1. Pues me va a quedar entonces que esto es la raíz. Híjole, quedó muy grueso, perdón. A ver, voy a bajarle poquito. Bueno, y entonces esto es la raíz de orden 2 de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y la d se va a quedar solita. Esta es la definición de la distancia. Bueno, aquí, digamos, lo hice al revés. Primero les puse la fórmula y luego ya dije de dónde sale, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que hagan ustedes es que se memoricen esto de aquí. Lo voy a poner con un color, con este color. Esto de aquí es lo importante, que la distancia entre el punto A y el punto B es la raíz cuadrada o la raíz de orden 2 de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok. Yo sé que esto es mucha información, sin embargo lo vamos a tratar. Es decir, hoy no vamos a concluir este tema. Lo vamos a seguir tratando porque la distancia entre dos puntos es un tema muy, muy importante. Bien, a ver, entonces, bien, vamos a ver un par de ejemplos porque esto es todavía un poquito abstracto y parece que puse puras letras ahí un poquito raras, pero lo que quiero es que se acostumbren a la formalidad. Ustedes van a ser futuros científicos,
van a ser ingenieros, bueno, licenciados en ingeniería, van a estudiar ciencias, tal vez algunos vayan al área, digamos, de las ciencias de la salud. Sin embargo, lo que quiero es que ustedes aprendan o tomen un camino, digamos, de rigor en cualquier cosa que hagan. Entonces vamos a tratar de hacer eso en todo nuestro cursito. Entonces vamos a ser muy rigurosos. A ver, vamos a ver un ejemplo. Bien. Obtener la distancia entre los puntos y le voy a poner el puntito A, coma, bueno, A y B. Le voy a poner A y B y voy a hacer varios incisos. Voy a poner A y B. Entre los puntos A y B. Bueno, voy a poner, el ejemplo 1 va a ser cuando A es 1,9 y voy a ponerle y B es 3, menos 2, por ejemplo. Bueno, entonces pues nosotros podríamos, de principio lo que quiero que ustedes hagan es, digamos, ver dónde están esos puntos en el plano, es decir, dibujarlos. No tienen necesariamente que ser un plano a escala, solamente pues tiene que entenderse dónde están, en qué cuadrante y más o menos cómo es la figura. A ver, es claro que el punto A está en el primer cuadrante y el punto B está en el cuarto cuadrante, entonces va a ser algo de este estilo. Aquí voy a poner una grafiquita. Y entonces, bueno, recuerden, siempre le tienen que poner nombre a sus ejes, fx y eje f de x. Entonces el punto A más o menos se encuentra en el 1,9, o sea, 1 en X y 9 en Y, más o menos por acá, ¿verdad? Ese es el punto A. Aquí le voy a poner punto A. Y el punto B en 3, más o menos aquí está el 3 en X y el menos 2, más o menos por acá. Entonces este es el puntito B. Bueno, pues nuestro objetivo es determinar cuál es la distancia. A ver, creo que alguien... Nuestro objetivo es determinar la distancia que hay entre estos dos puntos, es decir, esta línea, esto de aquí. ¿Cuánto mide esto? Y justamente eso lo vamos a obtener con la definición de la distancia. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? No importa qué número, y bueno, acá arriba yo les puse que vamos a trabajar con x2 y x1. Pero no importa a quién designemos como x2 o x1. Bueno, de hecho nosotros tenemos que designar quién queremos que sea x2 y x1. A ver, ustedes lo que tienen que hacer es arriba, cuando les pongan un ejemplo así, cuando yo se los ponga en el examen, lo que tienen que poner para identificar en la fórmula es poner, por ejemplo, ustedes están de acuerdo que esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Esta es la coordenada en X y esta es la coordenada en Y. Ahora, vamos a ponerle los subíndices. Es indistinto cuál tomen primero. Pueden tomar esto como los subíndices sub 1 y estos pues ya no les queda otra hacer que los subíndices sub 2. O al revés, pueden cambiarlos, pero no se vale que aquí le pongan X1 y Y2, por ejemplo, no. Tienen que ser del mismo número, ambos. El mismo subíndice. Bueno, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la definición. Entonces, también lo que tienen que hacer es, para que se vea más bonito su ejercicio, ponerle solución. Bueno, y aquí le voy a poner solución. La distancia, la función distancia entre A, B es igual a la raíz cuadrada de lo que dice la fórmula. Dice x2, que es un 3, menos x1, que vale 1 al cuadrado, más y2, que vale menos 2, menos y1, que vale 9 al cuadrado. Entonces esta es la función distancia. Ahora pues nada más hay que resolverlo, ¿no? Hay que, digamos, simplificar esto. La distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 1, esto es un 2, y lo elevo al cuadrado, más menos 2, menos 9 es menos 11, y lo elevo al cuadrado. Y la distancia entonces entre A y B es igual a la raíz de orden 2 o raíz cuadrática de 2 elevado al cuadrado. Ojo, aquí como quiero que lean los exponentes. El exponente les está diciendo, fíjense, este numerito les dice cuántas veces tienen que multiplicar por sí mismo a la base. Lo que está abajo es la base. Entonces el numerito de arriba les dice cuántas veces tienen que multiplicar por sí mismo a la base. Bueno, y por lo tanto, pues 2 por 2 esto es 4. Y aquí, pues bueno, tenemos un menos 11, que se multiplica por menos 11. Eso es lo que nos está diciendo este numerito, ¿verdad? Dice, multiplica
por sí mismo a la base 2 veces, ¿no? Bueno, pues menos por menos, recuerden las leyes de los signos. Primero es menos por menos. Por el más de acá, pues nos va a dar más. 11 por 11 son 121. Bueno, y entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la raíz cuadrada de 121 más 4 son 125. Y si no tengo mi calculadora, perdón. La raíz cuadrada de 125 es, lo voy a poner aproximadamente, porque no voy a poner todos los decimales. Esto es aproximadamente 11.18. Ahí está. Bueno, pues esta es la distancia entre estos dos puntos. Ahora, les voy a enseñar algo muy particular, algo que ustedes deben hacer y que deben saber manejar, que es el teorema fundamental de la aritmética, y lo voy a escribir aquí. Lo voy a poner por acá. Teorema. Y de hecho se llama el teorema fundamental de la aritmética. Cualquier número, le voy a poner de hecho cualquier entero, ya sea positivo o negativo, no importa, pero cualquier entero se puede, y lo voy a poner, a ver, un segundito, voy a alejarme porque aquí ya no entra nada. Cualquier entero se puede expresar como el producto, ¿verdad? Como el producto de sus factores primos. No lo voy a demostrar, no viene al caso la demostración, pero lo que quiero que veamos es cómo podemos simplificar esa raíz de 125, es decir, convertirlo, tal vez dejarlo en una raíz, pero una raíz más simplificada. Entonces, a ver, quiero que por favor pongan toda la atención a lo que voy a hacer. Entonces, fíjense, aquí ya acaba el problema. Este, digamos, es como un extra, ¿no? Vamos a simplificar la raíz de orden 2 de 125. Ahora, lo que voy a hacer pues es expresar el 125 como el producto de sus factores primos dentro de la raíz y ver cómo se simplifica eso. Bueno, pues si ustedes recuerdan, desde la primaria nos enseñaron a sacar factores primos de la siguiente forma. Ya sea que les hayan enseñado el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, pues utilizan el mismo método, ¿no? Aquí lo que nosotros hacemos es empezar a particionar al 125 por los números primos. Recuerden los números, a ver, se los voy a poner aquí en verde. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 2, 3, 5, 7, luego el 11, luego el 13, 14, 15, 16, 17. Perdón, aquí mi tablet escribe mal, 17 y luego el 19. Y todavía faltan más primos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con el más pequeño, que es el 2. Se puede partir 125 por 2, pero obviamente pues nos tiene que dar un número entero, no nos puede dar un número con decimales. Y la respuesta es que no, 125 partido por 2 no es un número entero. Bueno, pues decimos, ¿y se puede por 3? Y tampoco se puede por 3 y por 5, de hecho por 5 sí, ¿no? Entonces el primer número que vamos a elegir es el 5. Bueno, pues 125 partido por 5 es lo mismo que 25. Esto es 25. Y ahora nos volvemos a preguntar, ¿por qué otro número se puede partir el 25? Bueno, empezamos otra vez, pero desde el número con el que nos quedamos. No se vale regresarse. Entonces siempre hay que hacerlo, digamos, una vez que descartamos un número y pasamos a otro, el número anterior ya no lo contamos, ya no se va a considerar. Solamente se van a considerar los siguientes números en orden creciente. Bueno, pues seguimos usando el 5 porque perfectamente 25 es partido por 5 y eso da 5, ¿verdad? Bueno, pues el 5 es partido por 5 y da 1. El objetivo es llegar al 1. Y este es un teorema muy importante. Cualquier número, sin importar cuál sea, siempre y cuando sea un número entero, se puede expresar como el producto de sus factores primos. Bueno, y en particular, pues 125, quiero que vean que la raíz de 125, yo lo puedo poner equivalentemente como la raíz de 5 por 5, ¿verdad? Así.
Pero pues lo voy a agrupar o digamos lo voy a operar de una forma inteligente. O sea, puedo poner 5 por 5, le voy a poner 5 al cuadrado por leyes de los exponentes que multiplica 5. Y si ustedes recuerdan de las leyes de los exponentes, la raíz se puede distribuir a cada uno de los términos si y solamente si se están multiplicando. Bueno, y en este caso sí, ¿verdad? Existe un producto aquí y entonces esto es lo mismo que la raíz de orden 2 de 5 al cuadrado que multiplica la raíz de orden 2 de 5, así. Esta raíz con este 2 se simplifican, los exponentes se hace la unidad y esto nos va a quedar igual a 5 veces la raíz de 5. Y entonces ya nos evitamos en el caso del problema anterior, que fue este de acá. Aquí, por ejemplo, pues yo lo que hice fue nada más obtener la raíz y ya. Pero lo que quiero que ustedes hagan para que se vean más elegantes sus ejercicios es que lo puedan, digamos, si es una raíz que no se puede reducir al máximo, bueno, pues tratar de simplificarla. Si no se puede, digamos, operar la raíz completa, que al final no quede ninguna raíz, pues ni modo, vamos a tener que hacer una descomposición en factores primos y después ver cómo esa raíz se puede simplificar. Y aquí pues está el resultado. Esto es más exacto que lo anterior. Ok. Pero, bien, hasta aquí ya terminamos aquí. Pero, antes de continuar, bueno, de hecho no. Voy a continuar con esto. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Voy a poner que A sea menos 1, menos 3 y B le voy a poner menos 4, menos 8. Y quiero este ejemplo en particular porque vamos a ver algo importante aquí. Ok. A ver, un segundito. Aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a definir aquí... lo que vamos a hacer es definir quién va a ser los subíndices 1 y los subíndices 2. Bueno, pues la primera entrada o la primera coordenada siempre va a ser X, la segunda siempre va a ser Y, la primera va a ser X y la segunda va a ser Y. Ahora me toca elegir quiénes van a ser los subíndices. Bueno, en el anterior puse que en el punto A van los subíndices 1. Ahora voy a cambiarlo. Aquí le voy a poner subíndice 1, subíndice 1, subíndice 2 y subíndice 2. Ahí está. Bueno, ahora, solución. Ustedes tienen que escribir siempre solución para que la persona que los está leyendo pues sepa que ya están trabajando y se vea un trabajo un poquito más presentable. A ver, solución. Usando, y aquí voy a poner la fórmula, usando que la distancia entre A, B es igual a la raíz de orden 2 de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, pues lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿no? Ahora, quiero que vean que aquí yo estoy usando la forma reducida. Solamente estoy nombrando a los puntos. Pero también perfectamente puedo poner aquí entre paréntesis y pongo otro paréntesis del punto menos 1, menos 3, coma. Entonces voy a poner lo que vale B, que vale menos 4, menos 8. Y cierro dos paréntesis. Ojo, o sea, ustedes lo que pueden hacer, aquí quiero que lo vean, pueden escribir A o pueden escribir la coordenada de A, pero también ustedes pueden escribir B o pueden ponerlo como sus coordenadas. Y entonces, pues esto es igual, sustituyendo en esta fórmula, a x2, que vale menos 1, menos, este menos es de la fórmula, así que elegí estos porque aquí suelen equivocarse mucho, fíjense. Este menos es de fórmula, entonces yo le voy a poner el menos de la fórmula, pero el menos x, el x1 es negativo, o sea, lo voy a proteger con un paréntesis porque el x1 es negativo. Menos 4, ¿verdad? Y cierro dos paréntesis. Luego, bueno, y esto lo elevo al cuadrado, ¿no? O sea, mucho cuidado. Una cosa es el menos de la fórmula y otra cosa es el menos del número que voy a sustituir en la fórmula. O sea, son dos cosas diferentes. Bueno, y entonces para las y, pues voy a tener y2. ¿Quién es y2? Bueno, pues en este caso es menos 3. Menos de la fórmula y menos del número que voy a sustituir, lo protejo con paréntesis porque se van a... Digamos, estos paréntesis me protegen al signo y luego los voy a tener que operar. Bueno, y entonces pues vamos a simplificar el contenido de los paréntesis para después aplicar la definición de elevar al cuadrado. Aquí nada más le voy a poner entonces distancia. Ya no voy a poner estos puntitos porque es más cómodo escribir la distancia entre A y B. Y esto es igual a la raíz de orden 2 de menos 1
Y menos por menos más, y te da más 4, ¿verdad? Más 4, y todo esto lo elevo al cuadrado. Y luego más, menos 3, aquí menos 3. Y luego menos por menos más, y aquí le voy a poner más 8, y lo elevo al cuadrado. Y esto perfectamente es igual a la raíz de orden 2 de menos 1 más 4, pues es 3, ¿verdad? 3 al cuadrado, más menos 3 más 8, esto es 5 al cuadrado. Y entonces la distancia entre A y B es igual a la raíz de orden 2 de 3 por 3, 9, más 5 por 5, 25. Y esto es así, ¿no? Más 25. Y si ustedes hacen esta cuenta, les va a quedar que 9 más 25 les da 34. 34. Y pues vamos a ver si podemos simplificar esa raíz. O sea, ahí pues digamos el resultado ya está. Pero vamos a ver si esta raíz se puede simplificar. Digamos es algo que nosotros como matemáticos tenemos que verificar, ¿no? Que esto se pueda simplificar. Entonces voy a ver si se puede, obviamente sí se puede, pero no necesariamente va a haber simplificaciones. Entonces vamos digamos, a convertir esto como el producto de sus factores primos. Yo escribo el 34 y voy particionando al 34 por los primeros números primos. En este caso voy a empezar con el 2. Bueno, si parten por el 2 al 34 les queda el 17. Y el 17 es un número primo, entonces aquí no me va a convenir absolutamente hacer esto. Ay, perdón. Ya se trabó aquí. Entonces aquí no me conviene porque pues me va a quedar, pues no voy a poder simplificar la raíz porque esto me va a quedar como la raíz de 2 por 17. Y aunque yo separe las raíces, o sea, le puedo poner como raíz de 2 por la raíz de 17, pero dadas las estructuras de estas bases, pues no se pueden simplificar las raíces con ningún exponente. Entonces pues aquí nosotros concluimos de que así el 34 se tiene que quedar así porque no se puede simplificar más. Y esa es la distancia entre el punto A y el punto B. Desde luego que ustedes pueden aproximar eso a un número decimal. Y esto es aproximadamente. Cuando pongan aproximadamente se le pone el símbolo de igualdad y arriba se le pone este simbolito. No recuerdo el nombre ahora, pero se le pone este simbolito. Es como el símbolo de la ñ. Entonces, híjole, a ver un momentito. Ay, ya se trabó esto, perdón. A ver, un segundito. Voy a cerrar el programa porque ya se trabó. Ok, perdón. Entonces, bien. Entonces, pues en ese ejercicio concluimos que esa raíz ya no se puede simplificar por lo que vimos ahí. Entonces, a ver. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran discutir? ¿Cualquier cosa que no se entienda? Bueno. Yo tengo una duda. Ok, sí, compañera, adelante. Cuando tienen algún problema, si cuando... Ay, perdón. Cuando ponemos x cuadrada y y cuadrada, el a y b, o sea, ¿hay alguna cosa que haya que saber para ponerla donde se debe o es al azar? Ah, la selección. La selección de los subíndices es completamente al azar. Ah, O sea, tú puedes aquí determinar quién es x sub 2 y x sub 1 al azar, o sea, no importa. Obviamente, a ver, lo que pasa es que siempre tienes que, esto sí es muy importante, aquí no es al azar el hecho de que la primera entrada siempre está en el eje de las x y la segunda en el eje de las y, ¿verdad? Siempre es así. Y ustedes tienen que hacerlo, digamos, con lápiz. Si ustedes tienen plumas de colores o algún color, pues lo hacen con eso, para que no, así como yo, para que, digamos, para que ustedes después recuerden qué hicieron. Aquí ustedes pueden proponer como ustedes quieran quiénes son los subíndices 1 y quiénes son los subíndices 2. O sea, y quiero un poquito hacer una analogía aquí. Si ustedes salen de su casa y van a la tienda, la distancia que ustedes recorren de su casa a la tienda es la misma que de su tienda a su casa, ¿verdad? O sea, es lo mismo ir que regresar. Entonces, obviamente, pues si toman el mismo camino, ¿no? Si de repente se desvían por alguna otra calle, bueno, ya cambiaron la trayectoria. Pero entonces la analogía es lo mismo ir de mi casa a la tienda que de la tienda a mi casa. Si uso el mismo camino, pues sí, claro. Entonces aquí es indistinto a quién nombren como los subíndices 1 y a los subíndices 2. La fórmula es muy clara, la fórmula no la cambian. Ahora, bueno, de hecho sí se puede cambiar. Ustedes pueden poner en lugar de x2 menos x1, lo pueden poner al revés. Al revés. Lo pueden poner como x1 menos x2. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, ustedes tienen que cuidar que en ambos paréntesis
exista que se empiece con el subíndice 1 y se termine con el subíndice 2. En la formulita, en la formulita. O sea, que el subíndice 1 sea positivo en la fórmula y el subíndice 2 sea negativo en la fórmula. Si eso no se cumple, bueno, ahí sí hay problemas. Pero, pues ustedes traten de seguir pues la fórmula siempre. Es x sub 2 menos x sub 1 más y sub 2 menos y sub 1 y cada uno está elevado al cuadrado, ¿no? Así. Y sub 2 menos y sub 1. Y aquí sí, compañeros, perfectamente, digamos, no importa a ustedes cómo hagan la asignación. Entonces aquí yo propuse que estos sean los subíndices 1 y estos sean los subíndices 2. Lo que sí es importante es que no revuelvan, por ejemplo, que aquí le pongan en particular, que aquí le pongan, por ejemplo, x sub 2 y y sub 1. O sea, esto no se vale porque los subíndices ya son diferentes en este punto. O sea, este punto tiene que tener únicamente un tipo de subíndice. O ya sea los subíndices 1 o los subíndices 2. Ahora, no quiero, y quiero que hagan las preguntas importantes aquí si tienen duda, porque lo vamos a transportar a R3. Todo esto nos vamos a ir a R3. O sea, al espacio. No, digamos, vamos a ser un poquito ambiciosos con nuestras clases. Y quiero enseñarles un poquito de la geometría, no solo en el plano, sino en el espacio. ¿Cómo se ven los modelos en el espacio? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. A ver. Entonces, por favor, resuelvan el problema siguiente. Les recuerdo que lo que vamos a usar en este curso, y tómelo como, digamos, tómelo como una especie de experimento. Quiero que todo lo que veamos aquí lo memoricen completamente. Cada semana, cada que les haga un examen, pues les voy a preguntar exactamente lo mismo. Digamos, en el tema, obviamente no va a ser la misma pregunta, pero les voy a preguntar el mismo tema y va a ser, cada examen va a ser acumulativo. O sea, el primer examen va a tener poquitas preguntas. El segundo examen va a contener los temas de los temas que veamos nuevos, más los que vayamos acumulando de semanas anteriores. O sea, prácticamente todo nuestro curso se va a tratar de conocimientos acumulativos. Por eso, precisamente, quiero que memoricen. Y pues en cada ejercicio ustedes van a ir practicando. A ver, entonces este es el ejemplo 3. Y este es suyo. Vamos a poner que A sea igual a menos 4,2 y B es igual. Fíjense, aquí le puse igual. Pero si no le ponen igual, si le ponen A y le ponen inmediatamente aquí el paréntesis, no pasa absolutamente nada, es lo mismo. Solamente es una anotación, pero ustedes pueden ponerle así. Y B le voy a poner 1,1. Ahí está. Entonces, por favor, intenten resolver este ejercicio y me lo mandan. Y voy a dejar aquí arriba el anterior para que vean más o menos el procedimiento. Si tienen dudas, por favor, a ver. ¿Se supone que está presentando pantalla? Sí, ay, sí, de hecho estoy presentando, a ver. Es que no se ve nada. Bueno, yo no veo nada. Ah, ok, perdón. Es que hace ratito como que se trabó y creo que no me dejó. Ok. No sé qué pasó. No sé cuántos minutos han estado sin ver nada, pero ok. ¿Vieron el ejemplo número 2? O sea, ¿cómo lo resolví? Sí. Ok, mil disculpas, perdón, no me fijé. Ok, a ver, intenten resolver el problema número 3 y me lo mandan. Lo importante aquí no es que acierten a la primera. Eso no es lo más importante aquí. O sea, por lo menos para mí no es importante que ustedes a la primera den el resultado correcto. Lo importante es de que aprendan pues de lo que sea, ya sea de los aciertos o de los errores, ¿no? Entonces, si se equivoca, pues está bien. Pues nada más hay que trabajar un poquito más, pero no hay ningún problema. Y si acierta, pues hay que ver que si acertó haya utilizado el lenguaje adecuado para llegar a la solución. Porque muchas veces uno llega a la solución, pero pues a lo mejor por suerte o por cosas ahí que hizo digamos, cosas malas que parecen buenas. Y ustedes saben, ¿no? En matemáticas un poquito, uno prácticamente vive de la suerte a veces cuando no sabe resolver algo. Pero bueno, a ver, inténtenlo, les voy a dar a lo más 3 minutos. Si tienen alguna pregunta, por favor, comentarla.
Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Con toda confianza pueden preguntar lo que sea. De hecho, cualquier operación, por muy elemental que sea, tienen que discutirla aquí porque en el examen ahí sí tienen que, digamos, no tienen que fallar en el examen. Es preferible que fallen aquí en vivo a que fallen en el examen. Entonces, si tienen una duda, por muy mínima, por un signo, por un numerito que no sepan calcular, bueno, pues hacerla por favor. Ok, ya recibí algún par de respuestas y bien. Bien, entonces, a ver, para los que todavía no ven cómo resolverlo, fíjense. Bueno, lo voy a trasladar de hecho a otra página, es a menos 4,2. Aquí es A, es con coordenada menos 4,2. Y B, lo voy a poner con coordenada, ¿qué coordenada es? 1,1, ¿verdad? 1,1. Ahora, lo que les sugiero siempre es hacer el dibujo, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujito, digamos, para representar estos puntos en el plano. Bueno, pues esto lo que significa es que voy a hacer un plano coordenado XY y voy a intentar, digamos, no está a escala ni pues tampoco está bien dibujado, pero vamos a ponerlo así. Bueno, f de x o y, es lo mismo f de x que y. Pero bueno, aquí lo que tengo que ver es dónde está. A está en menos 4, o sea, en x negativo, más o menos por acá, menos 4,2 más o menos aquí. Este es el puntito A. Y el puntito B es 1,1, más o menos aquí. Esto es B. Entonces yo quiero determinar pues justamente la distancia entre A y B, que es esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí, este segmentito. Entonces, pues aplicando la definición, aquí tienen que escribir solución. Recuerden siempre escribir qué es lo que van a hacer. Entonces, a ver, aquí un ejercicio más. Menos 4 menos 1 menos 5.
Híjole, no lo entendí. A ver, vamos a ver. Quiero que hagan los... A ver, creo que hay un error aquí de concepto, pero no sé... A ver, la solución es lo siguiente. Voy a proponer quiénes son los subíndices uno y quiénes son los subíndices 2. Entonces es lo que tienen que hacer primero. Este es X y este es Y, este es X y este es Y. Y ahora voy a ver quiénes van a ser los subíndices uno y quiénes van a ser los subíndices 2. Entonces los subíndices uno van a ser, por ejemplo, estos. Este es uno y estos van a ser los subíndices 2. Pues voy a sustituir solamente en la fórmula, ¿no? Recuerden que la distancia está definida de A a B como x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces voy a sustituir. ¿Quién es x sub 2? Es 1 menos x sub 1, que es menos 4. Como es negativo, lo voy a proteger con un paréntesis, menos 4. Y esto lo voy a elevar al cuadrado y luego esto más y sub 2, que es 1, menos y sub 1, que es 2, menos 2. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Ok. Bueno, y pues ahora lo que resta es simplificar los paréntesis. Entonces la distancia entre A y B es igual a la raíz de orden 2 de 4, de 1 menos 4, pues esto es ¿qué? Menos 3, ¿verdad? Menos 3 elevado al cuadrado más 1 menos 2 es menos 1 y lo van a elevar al cuadrado. Ahora, una cosita bien interesante, o de hecho no es interesante, es algo importantísimo, es que ustedes sepan que no se pueden sacar raíces de grado par de números negativos. O sea, la raíz de orden 2, de 4, de 6, de 8, de 10, así de orden par, no se pueden, no están definidas para los números negativos. No así las raíces de orden impar. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. O sea, sí se puede sacar raíz negativa cuando el orden es impar. Pero cuando el orden es par, no se puede. Bueno, y entonces aquí quiero que observen que la distancia entre A y B se define, en este caso particular, menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, esto es más 9, ¿verdad? Más 9. Y luego menos 1 al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1 y esto es más 1. Por lo tanto, esto lo puedo ver como la raíz de 10, ¿verdad? Así, como la raíz de 10. Y el 10 ya no se puede descomponer como factores primos tales que se simplifiquen las raíces. Entonces, esta es la distancia entre estos dos puntos, es la raíz de 10. Y si lo quieren ver como un número decimal, la distancia entre A y B es aproximadamente, no voy a usar todos los decimales obviamente, 3.16. Y le tienen que poner unidades, 3.16 unidades. Porque no les he dicho si son kilómetros, yardas, metros o pulgadas. Entonces, pues nada más le ponen una U que significan unidades. Este procedimiento lo vamos a usar cuando estemos viendo vectores. Así que quiero que lo estudien. Quiero que acabando la clase, pues vean un poquito el PDF, vean el video. La clase ya está subida la clase. Y entonces analicen esto porque lo vamos a ver en física. En física vamos a definir la magnitud de un vector pues usando esto. Digamos que también lo podemos ver como la norma. Algunos textos muy buenos le llaman norma o magnitud, también se le puede llamar, es la distancia, digamos, lo que mide el vector. Digamos, el vector se mide desde su origen hasta la punta de flecha. ¿Cuánto mide este vectorcito? Y bueno, pues aquí se obtiene como la norma de un vector. Si el vector es U, se ponen dos rayitas y esto es la norma de U. Es lo que mide. O pues pueden usar esta definición de la distancia entre dos puntos y determinar cuánto mide el vector. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea, yo sé que este tema, o que hoy vimos muchas cositas. Mañana lo que voy a hacer es definir propiedades de las distancias, porque hay un teorema que todavía no hemos visto sobre qué se cumple cuando estamos calculando distancias. Por ejemplo, que la distancia siempre es un valor positivo. O cero. O sea, o bien es cero o bien es positivo. No puede ser negativo. O sea, ustedes, por ejemplo, imagínense que cuando se gradúen van a decir, voy a comprarme un terreno que mida menos 10 metros por 12 metros. Bueno, pues ustedes comprarían un terreno que mide menos 10 metros por 2 o por 8 metros. No tiene sentido. O decir, fui a correr menos 15 kilómetros ayer. O sea, no tiene sentido hablar de distancias negativas. Entonces vamos a definir ciertas propiedades que se debe cumplir cuando ustedes determinan la distancia entre dos puntos en general, ya sea en el plano o en el espacio. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Con toda confianza puede abrir su micrófono y decirlo, o decírmelo en privado, no hay ningún problema.
porque si no les voy a dejar una tarea. A ver. Bueno, de hecho, aunque me pregunten, les voy a dejar tarea, pero si quieren aprovechar estos en lo que escribo para preguntar, estaría genial. Entonces, tarea. Y por favor, entréguela por lo menos, o mejor dicho, a lo más 3 horas antes de la clase para que me dé tiempo de revisar. Entonces, tarea. Encontrar la distancia entre el punto A y el punto B. Así lo voy a decir. Ya no voy a escribir tanto en español. Solamente voy a poner el símbolo. Encontrar. Esto ustedes tienen que, digamos, procesarlo como que estoy diciendo la distancia entre el punto A y el punto B. Sí. Y voy a definir quién es A. Si A es, por ejemplo, 1/2, coma, 3/4. Y B es 1/9, coma, 1/5, por ejemplo. Bien, les recuerdo, y aquí es algo que van a usar, como son fracciones, la suma de fracciones es la que van a usar. Recuerde que en matemáticas no está definida la suma de la resta de números. En cambio, lo que sí está definido es la suma de un número con un número negativo. O sea, están las sumas de números negativos, pero no está definida la resta, así como no está definido la división, sino que es el producto de un número con su recíproco, ¿no? Entonces les voy a poner aquí la formulita que ustedes deben seguir, aquí recordar. La suma de fracciones ustedes la pueden hacer de la siguiente forma. En una suma usual siempre les van a dar el primer signo, ya sea o bien positivo o bien negativo, y bueno, les van a dar la fracción. Les van a dar fracción A y B, ¿verdad? Y luego hay un signo en medio de esta fracción con la otra. Le voy a poner con color, por ejemplo, azul. No, porque se va con naranja. Más menos. Y la otra fracción la voy a nombrar como A, B, C y D. Y esto lo pueden ver como una definición. Esto es lo mismo que la fracción. En el numerador van a poner primero el signo. El primer signo que aparezca aquí lo van a poner aquí. Van a poner más menos. Y van a abrir dos paréntesis. Dentro del primer paréntesis van a poner este numerito que es el A. Y lo van a multiplicar por el cruzado que es el D. Después de que hagan esto van a poner el siguiente signo que es el que está aquí en medio. Esto es más menos. Y van a abrir otros dos paréntesis. En el primer paréntesis van a poner la B y en el otro la C. Es decir, esto es la B y esto es la C. Y todo lo van a partir por el producto de dos números, ya sin contemplar signos. Estos signos que ya quemé aquí ya están, ya los usé arriba, digamos, y ya no los tengo que volver a poner. Abajo. Entonces ya nada más voy a poner cuánto vale B y cuánto vale D, o sea, B por D. Así es como se suman fracciones 2 a 2. La suma de fracciones es una operación binaria. Una operación binaria quiere decir que se hace 2 a 2. Hay otro tipo de operaciones como unaria, binaria, terciaria, o sea, un montón de tipos de operaciones. Pero en particular nosotros vamos a empezar en las binarias, las que se hacen 2 elementos a 2 elementos. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Con toda confianza, compañeros, por favor. ¿Algo que no se haya entendido? Yo sé que es un tema nuevo y yo estoy completamente seguro de que ustedes no le entendieron más del 50%, casi es un hecho, pero es lo más normal porque es nuevo, entonces no se preocupe si no le entiende, pues lo vamos a ver con más detenimiento todavía otros días, vamos a seguir practicando, entonces no es necesario que se lo aprenda hoy, pues vamos a tener tiempo para aprenderlo. Ok, si no tienen ninguna pregunta, compañeros, entonces nos vemos mañana a la misma hora, vamos a ver un poquito de vectores, qué significa que hay un vector. Bueno, pero antes vamos a seguir con unidades de medida, o sea, cómo trasladar ciertas unidades a otras equivalentes para poder trabajar nuestros problemas de física. Recuerden, el sistema internacional se lo tienen que memorizar, porque en ese sistema es en el que se trabajan todos los ejercicios. Bien, entonces les recuerdo que tienen tarea, la entregan mañana, pues unas 3 horas antes de la clase, si se puede ahorita mismo, pues ahorita, ¿no? Si no, pues hasta mañana, pero pues no después de ese intervalo de tiempo, por favor, para que me dé tiempo de revisar. El examen va a ser el sábado, les voy a mandar el link y ustedes van a tener la libertad de hacerlo a la hora que quieran. Sin embargo, les pido que respeten el tiempo de hacerlo en 2 horas. O sea, pueden iniciarlo a la 1 de la mañana, por ejemplo, y acabarlo a las 3.
Pero lo que les pido es que una vez que lo inicien, tengan un contador ahí, pues un reloj o algo, para que solamente usen 2 horas. Igual el examen me va a decir a qué hora lo abrieron y a qué hora se cerró. Pero ustedes procuren cumplir con un intervalo de tiempo de 2 horas, por favor. Bien, si no tienen nada que decir, gracias por asistir a esta clase. Pasen una linda noche y nos vemos mañana.